Ocupó gran parte de la conferencia de prensa del día de hoy del vocero presidencial el conflicto con las provincias. Vamos a hablar con Gonzalo Martínez Mosquera, él es analista económico, para ver si podemos entender un poco más este conflicto y si tiene algún tipo de solución. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, hablábamos de esto, ¿no? Y en alguna de las preguntas que se le hizo luego de la conferencia a los periodistas habilitados en Casa Rosada, planteaban si esto iba a escalar a más provincias. Y al parecer esto puede tener una escalada en más provincias que Chubut, Buenos Aires y La Rioja. Sí, mira, hace 2 meses aproximadamente hablábamos con Pepe de este tema y yo le explicaba algo que mucha gente no conoce y de hecho muchos economistas suelen olvidar, y es que si el gobierno nacional intenta tener un superávit de pesos, lo que termina ocurriendo es que del otro lado del mostrador, las provincias, las empresas, nosotros, nos vemos obligados a tener un déficit de pesos. Esto es aritmética simple, Sí, básica. Si el gobierno más simple, nacional... Gonzalo, manta corta, tira de un lado, del otro lado se van a destapar sí o sí. Por eso es difícil cuando creíamos que alguien iba a traer algún poco más de esa manta para tapar los pies de unos y de otros. Esto es claro. Si vos querés déficit cero, vas a tener que ajustar. Y el ajuste es lo que estamos viendo. Ahora, el tema, me parece, con las provincias, Gonzalo, no sé si coincidís, es, bueno, durante mucho tiempo las provincias han visto las desigualdades económicas respecto a la capital federal y la provincia de Buenos Aires. ¿Es un momento de enarbolar la bandera de las provincias también tenemos más derechos? A ver, una cosa es la competencia por pesos entre las provincias. Ahora, el problema de fondo que yo veo es que cuando el gobierno nacional intenta tener un superávit, y eso quiere decir ingresar más pesos de los que le entrega a la sociedad, del otro lado del mostrador están haciendo lo contrario, o sea, están entregando más pesos de los que reciben. ¿Quiénes son los principales actores del otro lado del mostrador? Bueno, las provincias, y en particular la provincia de Buenos Aires. También estamos todos nosotros, las empresas, los clubes, etc. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿pueden del otro lado del mostrador, durante un cierto periodo, entregar más pesos de los que reciben? Y la respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque nadie tiene en su sano juicio más activos en pesos de los que necesita para el corto plazo, para el día a día. Claro. Pensémoslo nosotros mismos. En tu billetera, en tu caja de ahorro, no vas a tener mucho más pesos de los que necesitas para los próximos 15, 20 días. Cualquier empresa, cualquier provincia que esté bien administrada, claro, las proyecciones. No tiene pesos ahorrados, claro, más de lo que necesita para el día a día. Entonces, cuando el gobierno nacional pretende tener un superávit de pesos, lo que está intentando, sin darse cuenta, es que las provincias, entre otros, entreguen pesos que no tienen. Alguien me preguntaba el otro día, bueno, pero ¿cómo explicás los superávit de Néstor Kirchner? Porque, digamos, durante la época de Néstor Kirchner, sabemos que hubieron 4 o 5 años con superávit. Bueno, en ese caso en particular, el que entregaba los pesos era el Banco Central. ¿Cómo hacía el Banco Central para entregarlos? Bueno, lo que hacía el gobierno era intentaba mantener un tipo de cambio alto, más alto que el del mercado, y para eso emitía pesos y compraba los dólares que venían de la exportación. Yo quiero recordar que era una época en que la Argentina era súper productiva y súper competitiva porque los salarios estaban bajísimos en dólares. Bueno, ahí me quiero quedar, porque digo, los salarios bajos en dólares me hace acordar a algo que vamos a empezar a vivir.
Cuando se dice que esta Argentina es inviable de los últimos 80 años, discusión que tenemos todos, que ciertas facciones políticas, en aquel momento que había superávit gemelo, la Argentina estaba sin deuda con el Fondo Monetario Internacional, productiva y saneada. ¿Qué pasó? ¿Realmente hubo tanto daño en la política o alguna variable de las económicas cambió? Como por ejemplo el precio de la soja, la forma de producir, cada uno de los actores de la economía requiriéndole más al Estado. ¿Qué cambió? ¿Tenemos que ir tan atrás para ver que la Argentina estaba tan en decadencia? A ver, desde mi punto de vista, el gran problema de esos años fue las políticas de improductividad que se generaron en la Argentina. Bien. Mucho gasto ineficiente del gobierno, que eso en cualquier país lo que ocurre es que si vos desde el gobierno tenés gastos ineficientes y duplicás el tamaño del Estado, pero no mejorás los servicios estatales, bueno, ese país se termina empobreciendo. Ahora, lo que yo quiero puntualizar es que los superávit que tenía Néstor no son un indicador de salud económica. Repito, lo que permitía que Néstor tuviese un superávit era que el Banco Central sostenía un tipo de cambio más alto que el del mercado y para eso emitía los pesos. Esos pesos los recibía la sociedad y con esos pesos podía pagar los impuestos para el superávit. Eventualmente eso se acaba porque el nivel de precios llega al tipo de cambio ese de referencia y ahí ya el Banco Central no puede seguir emitiendo pesos para comprar dólares, salvo que vuelva a devaluar. Claro, hoy en Argentina lo que vos estás planteando es que ese superávit tenía un costo, no era algo aparente. Y acá me quiero referir a esto, o sea, el déficit cero tampoco es una economía saneada, porque vos podés tener déficit cero con un montón de desempleo y de empresas que no producen. Absolutamente, pero absolutamente. El déficit cero no es una señal de la salud en la economía. Y quiero hacer un comentario sobre el supuesto superávit que mostró el gobierno en enero. En primer lugar, recordemos que el año pasado, cuando Massa era ministro de Economía, también hubo un superávit en enero. Massa no es que yo sea admirador de Massa, ni mucho menos, pero es la realidad. Y en segundo lugar, gran parte de la razón por la cual el gobierno pudo mostrar un superávit fiscal es el impuesto país. Y desde mi punto de vista, el impuesto país no es recaudación impositiva genuina, sino que es simplemente una forma de acomodar el tipo de cambio oficial a un tipo de cambio más alto. Claro. Entonces, para si achicar la brecha. Contáramos, exacto, en realidad, si no existiera el impuesto país y el tipo de cambio para importar fuera más lógico, más cercano al de mercado, esos pesos, en vez de recibirlos el Tesoro por el impuesto país, los recibiría el Banco Central. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Atrasando el tipo de cambio y poniendo un impuesto país. Bueno, es financiación monetaria del Banco Central al Tesoro escondida. ¿Escondida en qué? En el impuesto país. No es más que eso, digamos. Claro, la emisión monetaria, algo que se dice que genera inflación y la gran discusión de la economía, de qué es lo que genera la inflación, claramente lo que sí se sabe es que para matar la inflación hay que tener una recesión. Simplemente con eso la economía y por lo menos la inflación va a bajar. Lo que me quiero referir hoy es básicamente hablabas del tipo de cambio y hoy tenemos un tipo de cambio que no solamente no aumenta, sino que está descendiendo. Y mi miedo puntual, y esto lo hablo de forma personal, es que haya algún ingreso de dólares provenientes del exterior para hacer un negocio especulativo financiero y generar una aparente calma en la economía. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? A ver, muchas cosas que decir ahí.
En primer lugar, bueno, vos te estás refiriendo a el tipo de cambio, los tipos de cambio paralelos, que aparentemente, como vos decís, hay una calma en esos tipos de cambio paralelos. Financiero, Mi sí. visión, exactamente. Mi visión es que la causa son dos. Una es que cuando vos devaluás el tipo de cambio oficial, la repercusión en los tipos de cambio paralelo es lógico que sea que bajen un poco. ¿Por qué? Porque vos, al aumentar el tipo de cambio oficial, al devaluar el tipo de cambio oficial, lo que estás generando de alguna manera es mayor competitividad en la economía. Eso va a generar que se alienten las exportaciones y se desalienten las importaciones, lo cual debería generar una menor presión, el ingreso de dólares debería generar una menor presión en los tipos de cambio paralelos. Pero además de eso, yo quiero resaltar algo que en general nadie le ha dado mucha bolilla, pero para mí es central en el análisis, y es que recordemos que el Banco Central redujo la tasa de interés de 133% a 100%. Eso es una caída fenomenal en la emisión de pesos que, desde mi punto de vista, son la principal fuente de pesos para presionar sobre el blue. Entonces, yo la veo muy lógica, esta calma en el blue, en el contado con liqui, etc. ¿Por qué? Porque por la devaluación y, en segundo lugar, porque redujiste la emisión monetaria, que era la principal causa de compra de esos dólares. ¿Qué espero en el corto plazo, en el mediano plazo? Que vuelva a empezar a subir de a poquito los paralelos. ¿Por qué? Porque si bien bajaste la tasa de interés sigue siendo muy alta y seguís emitiendo pesos para pagar esos intereses. Y eso es lo que alimenta, desde mi punto de vista, la suba en los dólares paralelos. Claro, tasa muy alta respecto a lo que sería un país normal, en cuanto a lo que es tasa de inflación o la tasa que vos, la tasa real positiva. Hace rato que estamos lejos de eso. Hoy un plazo fijo te rinde en 3 meses solamente la inflación de enero, para hacer números muy rápidos, por lo cual el plazo fijo pierde incentivo, pero lo encuentra nuevamente el incentivo cuando el resto de los instrumentos financieros, como lo vimos en febrero, tienen caídas y fuertes, y sobre todo si tenías dólares también la estás perdiendo. Entonces, de alguna manera la tasa fija es lo que hace que mucha gente vuelva. Y además otro factor que para mí no es menor, que todos coincidíamos de que el plazo fijo UVA era el más conveniente. Por ende, vos sacaste de circulación el riesgo de pesos por 180 días. Sí, correcto. El UVA era algo que tenía que acabarse eventualmente por una cuestión muy simple de que los bancos, si no, quiebran, porque de un lado están pagando la inflación y del otro lado no están recibiendo la inflación, están recibiendo una tasa de interés negativa del Banco Central. Ahora, yo tengo una visión que en general, en lo que se ve en los medios, no es compartida por los economistas, pero fuera de los medios, muchos economistas sí comparten, que es que mantener una tasa de interés alta, que se piensa como un remedio para la inflación, en mi opinión, es al contrario, es la principal causa de la inflación. Y mucha gente habla de te están licuando porque hubo una devaluación, subió la inflación y te están dando una tasa de interés negativa por debajo de la inflación. Pero en mi opinión, si subieran la tasa de interés, sería peor. O sea, claro, eso generaría una muchísimo mayor emisión de pesos que irían a demandarle el blue, y hoy estaríamos teniendo una inflación mucho mayor que la que estamos teniendo. Con lo cual, ojo con pensar, bueno, nos están licuando. En mi opinión, dado que tenías que devaluar, no había opción a licuar. No era una opción. Si subías la tasa para tratar de tener una tasa de interés positiva, la inflación hubiese sido más alta. Bueno, ahí entra el otro punto, ¿no? El carry trade. ¿Por qué? Porque muchas veces el Fondo Monetario era el que se encargaba de decir que para la economía argentina había que tener una tasa real positiva para que la gente no se vaya al dólar.
Sin embargo, hoy cambia los planes de un país exactamente igual, con la misma economía, simplemente por un cambio de expectativas, diciendo, bueno, puede que no sea, que la tasa esté bien y que puedan seguir bajándola. Por ende, hay algo que ha cambiado la matriz. Vos decís menos importadores, pero se le debe, hay deuda con los importadores. El BOP real va a ser un paliativo hasta que venza ese bono. Digo, y los exportadores están planteando a qué tipo de cambio yo voy a exportar. A este que sigue teniendo la brecha, va a estar unificado. Me parece que esa es la gran incógnita, ¿no?, para el exportador y para ser cada vez más productivo, porque lo hablas con el sector porcino, por ejemplo, y te dice, yo lo que exporto no cubro los gastos que me subieron acá en la Argentina. Hoy no sé si me conviene el negocio. Y el punto es ese, Gonzalo, ¿cuántas matrices productivas se destruyen en pos de un déficit cero? Totalmente de acuerdo. Yo creo que tanto el DNU como la ley Ómnibus son iniciativas interesantes que intentan generar historias de productividad en la Argentina. Digamos, si hay un país en el mundo que derrocha recursos por temas de improductividad, temas de, kioscos, como lo llaman, etcétera, es Argentina. Con lo cual, desde mi punto de vista, eso son iniciativas que valen la pena. Ahora, el gran problema es que vienen acompañadas de esta política de tratar de eliminar el déficit fiscal. Como vos decís, terminan ahogando a la economía y ya en febrero se están empezando a publicar los números de recaudación y está pasando lo que era obvio que iba a pasar. Se está derrumbando la recaudación impositiva, con lo cual el déficit que vos querías evitar lo vas a tener igual y en el medio estás dejando un tendal de gente sin trabajo, empresas que empiezan a complicarse. Ojo, no estoy diciendo no bajes el gasto. Lo que estoy diciendo es, si vas a bajar el gasto, a la par, baja los impuestos. Claro. Y de esa manera estás haciendo que la economía sea más eficiente, pero no estás matando a la industria y no estás dejando a la gente sin trabajo. El otro día veía una serie que se llama El hombre y la abeja. ¿Hasta qué punto, que es de Rowan Atkinson, de Mr. Bean, una persona que se obsesiona por matar ese insecto y lo que genera alrededor cuando le da la dimensión es enorme? Todo por conseguir eliminar a ese insecto y termina generando todo unos daños colaterales que si los hubiera sabido, seguramente no hubiera intentado cazar a esa abeja. A veces siento un poco lo mismo, Gonzalo. Es tal cual. Me parece que el gobierno se empieza a convertir en un perro que trata de morderse la cola y que obviamente nunca va a llegar. Y es una incógnita muy interesante la que planteas. ¿Cómo va a reaccionar Milei si le pasa esto que estamos diciendo? Digamos, si empieza a darse cuenta de que se le empieza a caer la recaudación impositiva y no logra ese déficit cero, ese superávit, que según él es innegociable. La única manera de tener déficit cero en el Tesoro es que el Banco Central esté emitiendo suficientes pesos vía compra de dólares o pago de una tasa de interés. Claro. Veremos qué hacen con la tasa de interés. Yo digo, ojalá la bajen. Y bueno, comprar dólares puede hacerlo mientras tenga un dólar alto, pero a medida que suben los precios y el dólar oficial se mantiene más o menos estable, el dólar oficial se empieza a atrasar y llega un momento que el Banco Central, en vez de comprar reservas, tiene que venderlas, con lo cual desde ese lugar no van a existir los pesos para que el Tesoro pueda tener el déficit cero. Gonzalo, mucho para charlar porque también vienen recetas ya utilizadas que ya no funcionaron, recetas criticadas por este gobierno que son utilizadas también. Bueno, esto es
parte de la economía y de la política. Gonzalo Martínez Mosquera, gracias por estar acá en Canal E. Muchísimas gracias, Santiago. Un gran abrazo. Un gran abrazo.